Segundo bloque de Línea de Tres y es un buen momento para volver a meternos en el vínculo entre la literatura y el fútbol. Se cerró una nueva edición de la Feria del Libro de Montevideo. Pudimos disfrutarla allí en la explanada de la Intendencia con un montón de novedades deportivas también. Y en ese sentido, Vicky y Manu fuimos a conversar con uno de los escritores uruguayos que se ha dedicado en este último tiempo también a mostrar el vínculo y a meterse en el deporte con publicaciones muy interesantes, ¿no? Sí, exactamente. Con Sebastián Chittaini, que está muy vinculado, como decía Wilmar, a vincular el deporte con la literatura y que tiene un libro bastante importante en su carrera, que es Que vuelva a la celeste de antes. Sobre el antes y el después de este libro hablamos con Sebastián. Las primeras publicaciones fueron en un semanario que había de básquetbol en Zona Naranja, que ya no existe. Escribía, bueno, notas sobre básquetbol internacional, pero como muy periodístico, ¿no? En 2011, Malena Muyal había hecho una gira que se llamaba Pebeta de mi barrio, tenía un disco con el mismo nombre y lanzó como una especie de concurso en el que llamaba a que gente escribiera textos que vincularan algún barrio de la ciudad de Montevideo con el tango. Y bueno, yo escribí un texto ahí que fue seleccionado para ese libro y salió publicado. Fue en 2017 con el libro Que vuelva a la celeste de antes, de la editorial Fin de Siglo, que esto, bueno, desemboca de un blog que venía haciendo desde 2013 de forma como muy anónima y que, bueno, que empezó como bueno, con esos fenómenos que se producían en el entorno digital, ¿no? A trascender y a lograr, bueno, algo que yo ni siquiera me había imaginado, ni me había propuesto, ni planteado, ¿no? Que era que eso llegara a transformarse en un libro, porque hubiera un interés de una editorial. Entonces eso, la verdad que fue espectacular desde todo sentido, porque, bueno, planteaba desafíos también inicialmente, porque, bueno, yo estaba acostumbrado a escribir en un blog y que nadie supiera quién era. Bueno, en días de eliminatoria, en tiempos de Celeste, ahí hablábamos y escuchábamos a Sebastián hablando, como decía Vicky también, de sus primeras publicaciones y Que vuelva a la Celeste de antes, ¿no? Un título que además en redes ha generado mucho. También habló de lo último que ha hecho, además, también, Manu, Sí, ¿no? tal cual, recorriendo también su historia en las publicaciones, llegamos al presente con un libro muy particular que lo hizo en la vecina orilla, llamado Los Diegos que no fueron, diferentes historias sobre Maradona, donde no se concretó el pase. Por ejemplo, está la recordada con Peñarol, por ejemplo, y también Asomando por el túnel. Él lo explica mucho mejor, así que lo vemos y escuchamos. Y bueno, yo creo que es como un libro que conjuga justamente eso, ¿no? El cierto resorte humorístico con también una parte histórica que la tiene, que es una parte de homenaje a la rica historia que tiene la selección uruguaya, pero bueno, escrito con un estilo que yo traté de cuidar en el sentido de apuntar a escribir lo mejor posible, ¿no? De cuidar cierto estilo a la hora de expresar. Y después, bueno, es eso, de conjugar historia con humor a partir de cosas que por ahí pueden resultar como guiños, ¿no? Como tener una complicidad con el lector, porque bueno, para la gran mayoría, para el muy futbolero ni que hablar, pero para el que no, por ahí hay otras cosas que no implican solamente al fútbol, que todos más o menos la tenemos cargadas en el ADN, ¿no? O sea, en Uruguay, ¿no? Y el hecho de estar mirando hacia atrás siempre y de pensar por ahí que todo lo anterior era mejor, como que tenemos ese síndrome de Maracaná ahí como muy arraigado en todo sentido, no solamente en el futbolístico, ¿no? Y la verdad que se dio algo como una especie de catarata de publicaciones, porque así como no me esperaba lo que vino con ese primer libro, enseguida vino como una secuela, que fue Segunda Vuelta Oculista, que fue al otro año, o sea, ya me encontró como prolongando un poco lo que venía ahí, pero buscándole también
una vuelta de tuerca, ¿no? Como con la figura de Obdulio más como protagonista. Y después de eso, bueno, vino en 2019 La vida después del fútbol, en coautoría con Pati Pujol. Después vino la pandemia, que un poco aplacó las aguas, porque bueno, sí participé de algunas publicaciones colectivas en Argentina y acá. Y bueno, a mí me encontró escribiendo, por ejemplo, para el libro de Cuadernos de Ficción de Editorial Estuario, un cuento policial, que también es una incursión nuevo totalmente. Y después, bueno, en 2022 vinieron 2 libros en simultáneo, que fue también una extravagancia, que fue un libro en Argentina y uno acá, el de Los Diegos que no fueron en Argentina, y Asomando por el túnel acá con Ediciones Túnel. Bueno, como veíamos y escuchábamos, Sebastián también se ha encargado, obviamente, de demostrar ese vínculo y de escribir sobre deporte. Un género muy particular, además, que tiene muchos adeptos aquí en Montevideo, ¿no? Sí, en claro. Uruguay. Y que lo hemos visto muchas veces en notas que hemos hecho y visitado librerías, que vemos que cada vez más se vincula, ¿no? El deporte, sobre todo el fútbol, con la literatura desde distintas aristas. Bueno, sobre este vínculo hablamos con Sebastián Cittadini. La verdad que fue súper gratificante. Yo, mientras estaba escribiendo ese libro, para mí era como un sueño cumplido, porque más allá de que se publicara mismo en Argentina, para mí, que siempre tuve como un sentimiento muy fuerte hacia Maradona, muy maradoniano, como que tener la posibilidad de que primero se me hubiera ocurrido algo que fuera más o menos original, que hubiera tenido ese asidero en una editorial que le hubiera llamado la atención la idea y se hubiera atrevido a publicarlo, ya eso era un montón. Pero después como que conllevó un disfrute muy fuerte el proceso en la medida que lo iba escribiendo. Y bueno, Asomando por el túnel es como un poco el resultado de algunas semblanzas que venía publicando en la revista Túnel desde hacía algún tiempo, que bueno, que a Pedro Crivari, el responsable de la revista, le pareció que podían tener también como que podían funcionar en un formato libro, pero ahí había que ampliar a las que ya tenía escritas, y son textos que todos apuntan como a hablar de fútbol y a retratar a una persona, son perfiles, pero no necesariamente hablando estrictamente sobre fútbol, sino que en todos hay como algún enganche con alguna cuestión filosófica, histórica, o algo que tiene que ver con la música o con el cine, como para justamente buscarle a esos personajes desde dónde se podían llegar a contar. Con que el deporte, y por ahí en algún momento se lo consideraba como a nivel literario un género menor, creo que eso está cambiando. Si vos te fijás, hoy en día se podría hablar de una literatura deportiva que casi que abarca todos los géneros, porque hay novelas sobre deporte, hay, bueno, ni que hablar, biografías, hay libros más de corte histórico, hay poesía sobre deporte. Entonces yo creo que bueno, es una actividad fundamental de la vida de los seres humanos, el deporte. Ocupa mucho lugar en la agenda mediática y en los consumos culturales también. Entonces no debería sorprender que fuera un poco en una línea que permitiera un potencial, me parece a mí, enorme a la hora de ponerte a escribir. Muy bien, muy interesante ahí. Veíamos y escuchábamos a Sebastián Cittadini. Gracias, Vicky y Manu. Por favor. Hacemos pausa y nos metemos ya de lleno con el Uruguay-Brasil de este martes de la eliminatoria. ¿Qué puede pasar? Es difícil analizar lo que puede llegar a pasar. Lo vamos a intentar, ¿eh? Pausa y ya sigue Línea de 3.